Ahí vamos, Hugo, dale. Bárbaro. Bueno, buen día o buenas tardes, depende en qué momento se trate. Vamos a hacer una pequeña grabación como para poder de alguna manera contactarnos con ustedes, ya que bueno, el paro de la semana pasada y el feriado de esta impidió, ¿no?, que podamos tener los teóricos que habitualmente tenemos en las dos franjas horarias del lunes, ¿no? Mi nombre es Hugo Martínez Álvarez, me acompaña Carlos Sarno, somos los profesores a cargo de esta introducción a la teoría psicoanalítica y vamos a hacer algunos comentarios generales como para de alguna manera poder tener un contacto con ustedes y darle alguna noción básica, ya que no lo podemos tener de otra manera. Carlos quería hacer un comentario en relación a este 24 de marzo, le damos el paso para que lo haga. Bueno, gracias, Hugo. No, la idea es que algunos conceptos que vamos a ir viendo ahora en la presentación de la materia, justamente hoy charlábamos con Hugo de la importancia que ha tenido para poder pensar todas las cuestiones ligadas al terrorismo de Estado producido por la dictadura en el periodo del 76 al 82. Cómo el psicoanálisis y la teoría psicoanalítica hizo su aporte teórico y en la práctica clínica para el abordaje de ese problema, digamos, ¿no? Conceptos como trauma, conceptos como duelo, conceptos como elaboración, nos han permitido poder pensar más allá del tema de la repetición, del terror, en este caso el terrorismo ligado al terrorismo de Estado, eh, han hecho un aporte significativo a la hora de poder trabajar con las víctimas del terrorismo y también en la relación con otras disciplinas sociales que, para poder pensar todas estas cuestiones, digamos, ¿no? Eh, Seguramente todos han podido estudiar en algún momento los efectos psicológicos que ha tenido la represión, en este caso la represión social, la represión cultural. Y bueno, tratándose de la memoria y tratándose de la verdad, me parece que el psicoanálisis tiene mucho y ha estado muy implicado en todo eso y ha hecho su aporte y por eso queríamos bueno, señalarlo. De todos modos, ahora en la medida que vayamos avanzando en el nombre de algunos conceptos que vamos a ver en el programa, se va a ir entendiendo un poco más, pero bueno, queríamos mencionarlo de entrada precisamente porque nosotros justamente estamos grabando esto el 24 de marzo, digamos. Y bueno, no queríamos pasar sin mencionarlo. Eh, bueno, dale, Hugo. Sí, sí, hay varias cuestiones que vamos a, digamos, a plantear de varias maneras en diferentes momentos, y una tiene que ver justamente con esto que Carlos comenta, que tiene que ver con un punto también del programa en este sentido. Eh, el psicoanálisis, digamos, se diferencia de la psicología porque tiene un objeto distinto, ¿no? El objeto del psicoanálisis son los procesos inconscientes. Ahora, después damos una definición de Freud, en realidad en relación a esto, como para que justamente se entienda que lo que construye el psicoanálisis es una argumentación coherente con estos procesos. Esa argumentación coherente con esos procesos se denomina metapsicología, ¿sí? Entonces, mientras la psicología se ocupa de los procesos conscientes y los procesos básicos, ¿no?, el psicoanálisis se encarga de este objeto en particular, que es el inconsciente y que tiene, insisto, una fundamentación distinta, también una verificación distinta, que es lo que vamos a comentar en este momento. Y insistirles con la idea que hay una verdad en juego, ¿sí? Pero esa verdad en juego es rechazada, ¿sí? Entonces, eh, ese mecanismo, digamos, o esa perspectiva es una cuestión muy inherente al psicoanálisis. Quiero decir,
cualquier presentación, cualquier síntoma que el sujeto presente, lo que da cuenta es de un conflicto, ¿sí? De un conflicto del cual el sujeto no puede percibir, pero que sin embargo está en juego ahí. Quiero decir, hay algo de la verdad del sujeto que está presente en ese síntoma en particular. Eh, y también plantearles que, digamos, ese síntoma tiene sentido, lo que estamos diciendo, ¿no? Tiene sentido en relación a la vida del sujeto, en relación a la historia del sujeto, no es una cuestión, digamos, ajena a él, y tampoco, digamos, tiene ninguna posibilidad de generalizarse, ¿no? En el sentido de, la verdad de ese sujeto, lo que está en juego en ese sujeto es específico de ese sujeto. Quiero decir, el psicoanálisis trabaja con un grado de singularidad máxima. No hay ninguna argumentación que sea válida para algún sujeto, ni el psicoanálisis, digamos, tiene la perspectiva de entender los síntomas de una manera, insisto, generalizable. Es decir, la presentación del síntoma puede ser la misma, pero el fundamento del síntoma no es el mismo, ¿no? Porque tiene que ver con esos datos y con esas perspectivas particulares. Eh, Esto que acabo de comentar tiene también una lógica, no tiene la fundamentación, este comentario que voy a hacer, una lógica coherente con la democracia y coherente con los derechos humanos. Se los comento brevemente, ¿no? En relación a, a la democracia, el psicoanálisis, digamos, plantea un cuestionamiento acerca de los ideales, ¿no? Entonces, digamos, ese cuestionamiento acerca de los ideales solamente es tolerado en un marco democrático, ¿sí? Esa es como una condición esencial. Quiero decir, no hay nada que no pueda ser leído de alguna otra manera o que participe. Es más, los ideales muchas veces participan, digamos, de manera muy potente en la conformación de los síntomas. ¿Mm? Es algo, esos ideales impiden, digamos, que el sujeto pueda acceder a una dimensión de sí mismo, ¿no? Pongamos los ejemplos, si ustedes quieren, más banales, ¿no? Eh, Entender por ahí que un rechazo exacerbado de determinada cosa, ¿no? En realidad lo que está encubriendo es justamente un gusto en relación a esa misma cosa. Insisto, un ejemplo bien banal, digamos, el rechazo, por ejemplo, de la leche, puede significar justamente, digamos, un gusto exacerbado de la leche en determinado momento. Entonces, ese gusto se transforma en lo contrario, ¿no? Por eso digo, no hay nada establecido de tal manera que no pueda ser ocultado, que no pueda ser, digamos, indagado, ¿no? Para ver en qué se constituye. Esto se ve también comúnmente en el sentido de que una agresión puede, digamos, estar fundamentada en un acto de amor, ¿sí? Y un acto de amor puede estar fundamentado en una agresión. Para poner, ya digo, esto que estamos diciendo, los ejemplos más banales, por ejemplo, un chico puede, digamos, agredir a una chica o una chica a un chico, eso es exactamente igual, porque en realidad le interesa. Entonces, como le interesa, no encuentra otra forma de acercarse que por ahí tirando el pelo de uno al otro, empujándolo, cosas por el estilo. Pero insisto, lo que se ve como una agresión, en realidad lo que está encubriendo es un acto de amor y también a la inversa, ¿no? Eso por un lado, por el lado de los ideales. Y por el otro lado, hay una coherencia entre los derechos humanos y el psicoanálisis en este sentido. Eh, los derechos humanos involucran, digamos, una gran cantidad de diversidades. O sea, la tolerancia con una gran cantidad de diversidades. Piensen en todas las culturas, piensen en todos los países, las convicciones, las relaciones, bueno, todos los elementos propios de una cultura determinada. Entonces los derechos humanos están constituidos, digamos, por una serie de diversidades y con un solo límite a eso, que es impedir el aniquilamiento de alguna diversidad. ¿Sí? Justamente el terrorismo de Estado es el intento de aniquilar un grupo determinado, ¿sí? Por condiciones políticas, básicamente el terrorismo de Estado.
por convicciones políticas, pero podría ser por cualquier otra convicción religiosa, ¿no? O racial, ¿no? O cualquier otra característica. Y le decía, lo que tiene en común eso con el psicoanálisis es justamente que el psicoanálisis trata con una clase que otro psicoanalista destacado, que es Lacan, llama clase paradójica. Quiero decir, lo único que tienen en común, digamos, todas esas diversidades es la diferencia. No hay otro elemento común más que ser diferente del otro. Por eso les digo que marca como la plena singularidad de la perspectiva del psicoanálisis en relación bueno, a su propio enfoque, ¿no? Por otro lado, esto que les decía, ¿no? No hay posibilidad de que uno pueda extrapolar algún tipo de relación o algún tipo de argumentación o de hilación de pensamientos entre un sujeto y otro, porque trabajamos con la máxima singularidad, porque la máxima singularidad es la que está en juego en ese síntoma o en ese padecimiento o en esa inhibición o en esa angustia. Entonces, reconstruir implica, o la investigación que el psicoanálisis va adelante, implica esta dimensión, ¿no? La dimensión de poder, digamos, indagar eh, cuáles son los elementos que llevaron a digamos, a esa construcción de esa forma de padecimiento, o de ese síntoma, o de esa angustia, o de esa inhibición. Eh, Eso, digamos, es como una condición, y no sé si se lo dije ya, porque hemos hecho un par de grabaciones con Carlos, probando que hay una argumentación propia del psicoanálisis que se denomina metapsicología, ¿no? Entonces, la forma en que el psicoanálisis argumenta, vamos a ver unos textos que se denominan textos metapsicológicos, porque dan cuenta de esta forma de argumentación y de esta lógica que los procesos inconscientes tienen y que Freud utiliza justamente para dar cuenta de ellos. Saben ustedes, digamos, que hay una serie de procesos inconscientes que Freud indaga. Nosotros vamos a poner el acento fundamentalmente en los sueños, ¿sí? En una unidad cercana, cercana digo a este inicio, ¿no?, del curso. También tenemos un olvido eh, clásico del psicoanálisis, pero también hay otra serie de fenómenos, ¿no?, que justamente involucran los procesos inconscientes, llámese, digamos, el olvido en la escritura, ¿no? O la equivocación, digamos, el lapsus en la escritura, en la lectura, en la enunciación, ¿no? Los chistes como formas, ya digo, de procesos inconscientes, el sueño, los actos fallidos, ¿no? Son una serie de presentaciones que Freud entiende, y esto también es fundamental, ¿no? Al lado de la singularidad, es muy importante ubicar, digamos, esta cuestión ligada a, no sé cómo, bueno, propia, digamos, de este tipo de procesos. Les pongo un ejemplo así como para que sea claro y después lo definimos. Hay un sueño clásico que Freud comenta, donde Alejandro Magno está sitiando una ciudad, ¿no? Eh, Ese sitio, digamos, consiste justamente en rodear la ciudad, impedir que tenga abastecimiento y esperar a que, digamos, la ciudad se rinda, ¿no? Pero claro, eso también tiene sus dificultades en el sentido que, de la misma manera que los habitantes de la ciudad no reciben abastecimiento, tampoco los que están afuera en realidad pueden soportar demasiado tiempo, ¿no? Entonces es una pulseada entre quién soporta más, ¿no? Porque también viene el invierno, también, digamos, es difícil mantenerse en esa situación. En ese marco, entonces, Alejandro Magno sitiando esta ciudad, sueña, ¿no?, con un sátiro, ¿no? Un sátiro, conocen ustedes, es un animal, ¿no?, con varias características, mezcla de humano y animal, ¿no? Sea un vampiro, sea
con diferentes formaciones, ¿no? O sea, con pies de cabras, ¿no? Eh, entonces, cuando comenta, digamos, al adivino Alejandro Magno este sueño, eh, el adivino lo que dice es, la ciudad va a caer, ¿no? Entonces, tuviste un mensaje ligado a que la ciudad va a caer. Eh, en realidad llega a esa conclusión dividiendo Sátiro en dos partes, Sa por un lado y Tiro por otro. Tiro era la ciudad que estaba sitiada y Sa implica, en el lenguaje, la lengua de Alejandro, implica cae. Entonces, lo que él soñó es un sátiro, una imagen, pero que en realidad está sostenida, digamos, con dos palabras, cae, tiro, ¿no? Entonces, el fundamento de esa imagen son unas palabras. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos justamente los procesos del sueño. Pero quiero decir, a diferencia de Alejandro, o del, digamos, del mago de Alejandro, o el adivinador, no se trata de una cuestión de expresión de un hecho que va a suceder. Desde el psicoanálisis entendemos que lo que está en juego es el deseo del sujeto, o sea, el deseo de Alejandro de que esa ciudad caiga. ¿Sí? No es una premonición, sino justamente la expresión del deseo del sujeto, ¿no? Y vamos a ver justamente que el centro del sueño es un deseo, ¿no? Entonces, les insisto con esto de la máxima singularidad y por otro lado el elemento de que todos estos procesos inconscientes tienen un sentido. ¿Sí? El síntoma tiene un sentido, el fallido tiene un sentido, el sueño tiene un sentido. Eso es una diferencia radical en relación a la concepción que otras teorías o que otras corrientes terapéuticas, vamos a decir, consideran. No entienden que haya un sentido particular, sino que hay un padecimiento que hay que ahorrarle al sujeto, entonces hay que poder de alguna manera eliminar el síntoma sin que eso tenga nada que ver con él. Entonces la asignación de sentido y la máxima singularidad es una cuestión básica de la perspectiva analítica. ¿Sí? Entonces, por eso también se trabaja digamos, con mucha responsabilidad en relación a que hay algo de lo que el sujeto construyó con esos síntomas que fue lo más conveniente para él. ¿Sí? Tiene un sentido, provoca una estabilidad, ¿no? Digamos, entendemos obviamente el malestar que eso causa y entendemos que eso debe de alguna manera encontrar una mejor versión para el sujeto, porque los síntomas son muy limitantes y complican mucho la vida del sujeto, pero entendiendo, insisto, que eso fue lo más conveniente que el sujeto pudo armar. Ese más conveniente es insuficiente, por eso consulta. Pero les insisto que en la consulta hay un desconocimiento de lo que funda o lo que arma ese síntoma en particular. Estos comentarios que estoy haciendo están presentes en una conferencia que ustedes tienen que se llama Psicoanálisis y Psiquiatría, ¿sí? No me acuerdo el número ahora de conferencia, pero lo que indica fundamentalmente, y esto vamos a decirlo, en el momento que Freud, digamos, lleva adelante su investigación, ¿no? Y su enseñanza también, y su construcción teórica, la única alternativa que quedaba era justamente la psiquiatría. Quiero decir, las personas que padecían algún tipo de enfermedad de los nervios, como se llamaba en ese momento, o nerviosidad, ¿sí? La única alternativa era, digamos, la perspectiva de la psiquiatría, que apuntaba, digamos, fundamentalmente a la cuestión hereditaria, ¿no? En el sentido de tratar de indagar si hubo o no presentaciones de ese tipo en la familia, o justamente el psicoanálisis. Yo siempre les comento a ustedes que en realidad esa conferencia hoy debería llamarse Psicoanálisis y otras formas de psicoterapia, ¿sí? Porque, ya digo, en ese momento era la psiquiatría nada más, en este momento, digamos, hay una construcción ahí de muchas disciplinas distintas con consideraciones distintas, ¿no? Entonces, el psicoanálisis en ese sentido es una práctica de discurso, ¿no? Una práctica de discurso en el sentido es que es sobre el discurso del sujeto que el analista interviene y es en el discurso del sujeto donde encontramos la clave de cuál es el sentido que tienen
esos síntomas. ¿Sí? Nosotros vamos a ver, vamos a partir, digamos, de las indagaciones freudianas, ¿no? Porque la materia no se trata de otra cosa que eso, de aproximarlos a ustedes, digamos, a los conceptos fundamentales que Freud construyó y también de dar cuenta de el recorrido que Freud llevó adelante, es decir, nosotros vamos a ver también las dificultades, la conceptualización freudiana, las dificultades que se presentaron a esa conceptualización y cómo fue construyendo, digamos, o cómo fue variando, cómo fue fundamentando la teoría psicoanalítica. Eso es muy importante para decirlo en este sentido, ¿no? Cada variación que se produce en la conceptualización freudiana tiene como correlato, digamos, una dificultad clínica. ¿Se entiende? No es una abstracción. Es un problema clínico que se presenta y que requiere, digamos, una amplitud, una variación, un cuestionamiento de lo que venía sosteniendo hasta ese momento. Esto siempre lo hemos hablado en la cátedra, ¿no? Pero, porque, claro, es muy obvio que si uno dice, bueno, sí, ¿por qué no nos dan la última conceptualización directamente y olvidamos todas las anteriores? Hay una cosa que no es tan fácil de entender ahora, pero que les comento, que, digamos, la variación, digo, el desarrollo, crítica, avance, modificación de los conceptos es inherente al concepto mismo, ¿no? Entonces, esa es una de las fundamentaciones de por qué ver el recorrido que Freud realizó, el cuestionamiento o las dificultades clínicas que modificaron ese recorrido. ¿Sí? No sé, Carlos, ¿querés hacer un comentario? No, por ahí esto que mencionabas podríamos ampliar un poco más el tema del inicio para la unidad uno, es que está el texto de Azun, donde va a hablar de los fundamentos epistemológicos del psicoanálisis. Y yo les quería recomendar la primer carilla al comienzo, la primer carilla que está en el inicio del texto Pulsiones y Destinos de Pulsión, donde Freud da cuenta de su posición epistemológica, y que viene al caso de lo que decía Hugo recién, de cómo se construyen los conceptos en el psicoanálisis, digamos, ¿no? Freud va a señalar ahí ese permanente ida y vuelta entre la práctica, una práctica que se sostiene en conceptos y conceptos que se va nutriendo de esa misma práctica, en este caso de la clínica psicoanalítica. Eh, es decir, Freud está lejos e incluso discute con el positivismo de su época. Esto es importante señalarlo porque muchas veces se lo ha señalado al Freud mismo como un positivista, y es muy lejano, digamos, en su postura epistemológica a lo que puede ser el positivismo. Eh, Aunque no reniega para nada, precisamente todo lo contrario de acercar, él considera al psicoanálisis como una ciencia, digamos, ¿no? En todo caso, lo que hay que precisar de qué tipo de ciencia estamos hablando acá, pero bueno, en esa primer carilla, Freud explicita y dice cosas así como cualquier enunciado observable acerca de cualquier fenómeno ya tiene una carga teórica ese enunciado. Entonces, eh, hay como, diríamos así, ¿no? Para los que han cursado ya filosofía u otras materias como epistemología de primer año, eh, eh, Freud recibe toda esa herencia kantiana, ¿no? Y de los post-kantianos, en donde se posiciona en ese intermedio entre, diríamos, lo a priori y lo empírico, digamos, ¿no? Esa articulación entre la empiria y la conceptualización teórica que permite determinada experiencia. Ahí está muy claro en esa hoja que les recomendaba de Pulsiones y sus destinos, ¿no? Es la primer carilla del ensayo. Por otro lado, respecto de lo metapsicológico, ahí vamos a hacer un breve comentario, digamos, ¿no? Pero eso está muy bien trabajado en el texto de Azun, que pertenece a la primera unidad de teóricos. Eh,
vamos a entender así de un modo general una explicación metapsicológica cuando abarca tres aspectos fundamentales que tienen que ver con lo descriptivo, con lo dinámico y con lo económico. Eh, Vamos a decirlo así, en respecto, pongamos por caso de donde empieza Freud con las representaciones inconscientes, lo que él llama representaciones inconscientes eficaces. Desde un punto de vista descriptivo y de un punto de vista dinámico, vamos a decir que eso ya Freud lo toma de la época, digamos, ¿no? Cuando él trabaja y diferencia respecto de la hipnosis, por ejemplo, método que él utilizó en algún momento y después lo abandonó, pero ya en la hipnosis podemos ver cómo hay representaciones inconscientes que son eficaces, las podemos describir y las podemos ver, la eficacia que tiene que ver con la dinámica, el aspecto dinámico de esa representación. Ahora, ¿qué aporta Freud en ese sentido? Bueno, el aspecto económico, digamos, ¿no? Es decir, lo que van a encontrar ustedes en los textos como el afecto o las mociones pulsionales, ¿sí? O mociones de afecto. Es decir, que va a haber un ensamble en este pensamiento, en el pensamiento freudiano, de lo que podemos decir la dimensión hermenéutica, ¿sí? Es decir, la dimensión que tiene que ver con la cualidad, con lo cualitativo, y el factor cuantitativo. ¿Sí? Es decir, ese ensamble entre lo hermenéutico y lo económico, vamos a decirlo así, ¿qué es lo que aporta propiamente lo que él va a llamar la pulsión? ¿Sí? Esto en términos muy generales. Después vamos a ir paso a paso en el transcurso de las clases a especificar qué estamos diciendo con cada cosa, ¿no? Pero tengan en cuenta este marco, porque cuando una explicación psicoanalítica tiene que abarcar los tres aspectos, no solamente lo descriptivo y lo dinámico, porque eso lo aportan otras disciplinas, o, por ejemplo, en este caso la hipnosis, pero el ensamble con lo económico, eso es lo que hace propio y singulariza el psicoanálisis, porque eso económico va a estar ligado en la teoría freudiana a lo que él llama sexualidad, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos varias cosas para decir de cómo trabaja Freud el concepto de sexualidad ligado al concepto de pulsión, ¿no? Cuando él habla de pulsiones sexuales. Eh, yo no sé si convendría que avancemos sobre esto, pero quizás una generalidad, podríamos decirlo así, ¿no? Que el concepto de pulsión lo vamos a tener que diferenciar de lo que sería el concepto distinto, digamos, ¿no? Y en una particularidad, y es que tiene que ver que en la sexualidad humana el objeto no está predeterminado, ¿sí? Hoy Hugo hacía referencia a la cuestión de las diversidades y cómo también durante el proceso de dictadura que vivió este país, además de las persecuciones políticas y de las persecuciones raciales, también había persecuciones por a ciertas identidades sexuales, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Es decir, cómo fueron perseguidos ciertos grupos este, por su orientación sexual, digamos, ¿no? Eh, entonces, esto está, ¿cómo lo pensamos? De la teoría, precisamente esto que les decía recién, ¿no? La pulsión, tal como la piensa Freud, la sexualidad tal como la piensa Freud, el objeto no está predeterminado, es decir, no está determinado de antemano. Es decir, el objeto, la elección sexual puede ser, puede tener diversas orientaciones. ¿Mm? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Precisamente porque cuando hablemos de representaciones inconscientes, no tenemos que dejar de pensar que esa representación siempre está ligada a un afecto, ¿sí? A un montante de afecto, que en este caso lo podemos llamar también libido, ¿sí? Es decir, que tiene que ver como lo define Freud, con la significación psicológica de la sexualidad, ¿sí? Esto dicho en términos muy generales, pero piensen en lo siguiente, que cuando hablamos de representaciones, siempre tenemos que estar pensando que además de la representación psíquica, hay un monto de afecto en esa representación. Si no fuera así, no podemos entender por qué ciertas representaciones tienen tanta intensidad en una persona.
por ejemplo, en las representaciones obsesivas, digamos, ¿no? Es decir, cuando no podemos dejar de pensar sobre determinado tema, cuando no podemos dejar de pensar sobre ciertas problemáticas, es ahí donde se manifiesta esa intensidad. Eh, el sentido del que hablaba hoy Hugo es un sentido sexual, ¿sí? Que hay que develar, precisamente, que está oculto, ¿no? Es porque ahí es donde se juega y se manifiesta el deseo humano, ¿sí? Entonces, para poder descifrar el deseo que está en juego se requiere todo el trabajo de interpretación. Y ahí donde, como lo han señalado diversos filósofos también, o diversos epistemólogos, donde se confluye esta dimensión hermenéutica y esta dimensión económica del psicoanálisis, que es lo que hace propio al concepto de metapsicología, digamos, ¿no? Para avanzar sobre esto que estamos mencionando a grandes rasgos, es que les recomendamos el texto de Azun, digamos, ¿no? Que está en la primera unidad de teóricos. Los textos metapsicológicos que nosotros vamos a ver giran en torno a tres o cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis que tienen que ver con inconsciente, como mencionábamos hoy, pulsión, represión. ¿Sí? Sobre ese trípode vamos a girar al inicio de las primeras unidades, ¿no? En la conjunción y la reflexión sobre estos conceptos, sobre estos términos, giran en torno a esta explicación metapsicológica de la que hablábamos, de la cual vamos a tener que dar de los sueños y de la formación de los sueños como de la formación de los síntomas, también una explicación metapsicológica, ¿sí? Es decir, desde un punto de vista descriptivo, dinámico y económico. ¿Mm? Este, porque la dimensión económica es fundamental para poder entender por qué un síntoma, una vez que se instala en la vida de una persona, puede sostenerse durante mucho tiempo. ¿Y por qué cuesta tanto también poder levantar ese síntoma? Es decir, modificarlo, alivianarlo, ¿m? Porque hay una dimensión económica en juego. Cuando hablamos de económico acá estamos hablando de economía psíquica, ¿no es cierto? Por ahí quería mencionar eso, Hugo, porque No, en la no, primera unidad, bueno, lo hemos charlado bastante que hay que recalcarlo, ¿no es cierto? totalmente. No, no, y escuchándote, viste, me parece que, claro, para nosotros es obvio, pero para la gente que lo escucha no. Por primera vez quiero decir, ¿no? Porque en psicoanálisis tenemos que se resignifican todos los términos, ¿no? O digamos, la definición de los conceptos no es común ni es habitual. Como decía Carlos, el elemento rechazado en un síntoma es la sexualidad. Perfecto. Pero la sexualidad nosotros no lo entendemos como la genitalidad, ¿no? La entendemos justamente representada por una construcción que tuvo que hacer Freud en relación al concepto de pulsión, ¿no? Entonces, la pulsión, digamos, tiene que ver con las distintas satisfacciones que encontró el sujeto en relación a su propio cuerpo, ¿no? Entonces, digamos, hay que poder explicitar eso, que ya insisto, no es genitalidad, sino que hay satisfacciones de lo más diversas, ¿no? En relación a lo que vamos a ver como oralidad, analidad, que no tiene que ver con la genitalidad, pero implican una lógica diferente. Entonces ya digo, sexualidad requiere como una explicación. ¿A qué se refiere con sexualidad uno? ¿No? De la misma manera, Es decir, no la estamos idea de hablando placer. de genitalidad como no estamos hablando desde el cuerpo biológico, digamos, ¿no? Es decir, no remitida no es una sexualidad en el sentido de que nos dicta la biología, digamos, ¿no? Todo esto que vos Exacto. mencionás ahí, que son los recorridos libidinales, ¿sí? Oral, anal, la genitalidad. Bueno, las zonas del cuerpo que Freud va a llamar zonas erógenas, digamos, ¿no? Es decir, que puede ser cualquier zona del cuerpo, ¿sí? Ahí cuando ustedes revisen, tengan la oportunidad de revisar los casos clínicos, van a ver por ejemplo, en uno de esos casos clínicos, en una histeria de conversión masculina, en donde la zona erógena precisamente es el ojo, digamos, ¿no? Y es donde aparece el síntoma, digamos, ¿no? Y ahí es donde se descubre cierto modo de gozar, cierto modo de satisfacción pulsional, que no tiene nada que ver, que está desplazado, si se quiere, de lo genital, pero no tiene una relación directa, digamos, ¿no? Es decir, está mediado este, por representaciones
y que hacen propio a a esos mecanismos inconscientes que Freud denomina desplazamiento y condensación, digamos, ¿no? Esto ya después lo vamos a estudiar en detalle. Pero quería subrayar eso, Hugo, disculpame que te interrumpí, pero No, cuando no. hablamos de sexualidad acá no estamos hablando ni de una sexualidad biológica ni determinada por la biología, ni no estamos haciendo referencia a una cuestión de genitalidad, digamos, ¿no? Únicamente, digamos, Sí. tiene otros aspectos que tenemos que ir estudiando, porque si no, hay ciertas cuestiones y ciertos fenómenos de la vida humana que no los vamos a entender si no disponemos de esos conceptos, digamos. Sí, no, totalmente, me parece muy bien la intervención. Eh, Todo requiere ser redefinido en el psicoanálisis, nada es obvio, no tiene ningún tipo de obviedad ni está ligado, digamos, a una empiria en particular, ¿no? Lo mismo sucede cuando ustedes lean, digamos, El Imperio del Principio del Placer, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, la búsqueda de algún tipo de satisfacción. En realidad existe la búsqueda de algún tipo de satisfacción, pero en realidad, digamos, el placer en Freud es definido como una disminución de la tensión, ¿no? Entonces, disminución de la tensión placer, aumento de la tensión displacer. No es una definición ligada a ningún tipo de hedonismo o algún tipo de característica de otra naturaleza. Entonces, vamos a hacer este trabajo, digamos, de redefinir y vamos a hacer, digamos, siempre apoyándonos, porque me parece que es muy útil eso, en, como comentaba Carlos, algún tipo de viñeta clínica, ¿no? Que sea de otro analista, o sea, freudiana, como por ejemplo, digamos, la que está presente en una de las conferencias en relación a una mujer con muchos celos acerca de su marido, ¿no? Que esto es interesante, ¿no? Porque ella, como sucede con muchas de las cosas y muchas presentaciones, uno sabe que no es así, uno puede saber que no es así, pero no puede dejar de pensarlo. En este caso, digamos, la persistencia de los celos de esta mujer en relación a su marido, ella no tiene como fundamento para eso, pero tampoco puede dejar de plantearlo de esa manera. Entonces, imaginen ustedes una situación donde ella reiteradamente, ¿no? Digamos, piensa que su marido le es infiel en relación a una persona en particular, y si, cuando Freud toma las primeras entrevistas, lo que va viendo es que esta mujer tenía, digamos, un interés particular en relación al marido de su hija, ¿no? Entonces, digamos, esa situación que era una situación intolerable, encuentra como una solución provisoria pensando en el engaño o la infidelidad por parte del marido. Quiero decir, la persona que estaba, digamos, en falta en relación a la fidelidad se trataba de ella. Como eso es insoportable, justamente se construye este pequeño relativamente, porque ocupaba mucho de su pensamiento cotidiano, ¿no? Este síntoma en relación a esta mujer, ¿no? Entonces volvemos. El síntoma tiene un sentido, ese sentido tiene que ver con elementos de la vida del sujeto, presente y pasado, ¿no? Y, digamos, tiene un grado de rechazo tal o de imposibilidad de poder asimilarlo que requiere otra formación, ¿no? Si ella pudiera decir, bueno, qué sé yo, la verdad que estoy reentusiasmada o enamorada o lo que sea en relación al marido de mi hija, ese síntoma no tendría sentido. Pero es una idea que es bastante incoherente justamente con los ideales o con la forma que ella piensa que debe tener una relación. Eh, Algo muy similar, digamos, en este sentido, sucede con Elizabeth, ¿no? Cuando una paciente de Freud, digamos, eh, tenía justamente una hermana, el marido de la hermana, esta paciente, que es Elizabeth, tenía un claro interés por él, y en un momento, ¿no? La hermana estaba embarazada, iba a tener su parto, y la hermana fallece en el parto. La idea que se le ocurre a Elizabeth es, bueno, ahora tengo vía libre para poder, digamos, encarar al marido de mi hermana, ¿no? Que es tan amoroso y tan interesante. Claro,
pero la idea, qué bueno que se murió mi hermana, así yo puedo, digamos, tener algún tipo de relación con este muchacho, es una idea intolerable, ¿no? Entonces, como esa idea es intolerable y además está vinculada justamente con otra serie de acontecimientos de su vida, ¿no? Porque todo tiene como un contexto actual, insisto, e histórico, ¿no? Entonces, se construye un síntoma, ¿no? Que es la parálisis de la pierna, ¿no? Entonces, insisto, también esto, ¿no? Para decirlo ya, el síntoma está sobredeterminado. Quiero decir, hay una serie de sentidos diversos, insisto, con el contexto actual, con la historia del sujeto, que están presentes en ese síntoma. No es solamente un elemento. Pero, insisto, es muy interesante poder pensarlo en la perspectiva de que el síntoma es una construcción, inclusive por, ¿no? Para decir, la mejor construcción que el sujeto puede realizar en relación a los elementos que están en juego en el presente y en la historia del sujeto. Eso no implica que el costo sea enorme, ¿eh? No digo eso, lo que estoy diciendo es justamente que lo que le da sustento, digamos, a ese síntoma es este vínculo o estos pensamientos, digamos, que están en juego. Lo veremos un poco más adelante, pero esos elementos son siempre sexuales, como decíamos al principio, hace un rato con Carlos, y esos elementos sexuales, digamos, tienen que ver con la construcción o con la forma o el desarrollo que tuvo la sexualidad humana, ¿no? Entonces, insisto que lo rechazado por el sujeto es una idea, una representación. Esa representación tiene que ver con la sexualidad, pero no entendida, insisto, como decíamos recién, ni como anatómica, ni como, digamos, hereditaria, ni ninguna otra manera, sino de una manera particular que la liga a la sexualidad infantil. Esto, insisto, lo vamos a ver con más detalle, pero es lo que, digamos, concluye Freud planteando que la sexualidad es perversa, ¿no? E infantil. ¿Eh? Porque tiene que ver con esas experiencias infantiles y porque la perversión, digamos, muestra, ¿no? Cómo diferentes formas de satisfacción que no tienen mucho que ver ni con la reproducción ni con ninguna otra manera, ¿no? Pero insisto, eso lo veremos con el concepto de pulsión. Viene como correlato en este sentido. Son procesos inconscientes, los procesos inconscientes tienen el rechazo, tiene que ver con la sexualidad tiene que ver con estas formas particulares de satisfacción, ¿no? Eh, Me parece que un poco, eso, Hugo, sí. no, te decía esto, que para, tomando esto que mencionabas y el ejemplo que dabas, que me parece que viene bien para puntualizar lo que sería la primera parte del programa, digo que se va a poder entender y darle una dimensión a una explicación de esta naturaleza cuando podamos precisar bien, bueno, ¿qué entendemos por inconsciente? ¿Qué entendemos por pulsión? ¿Y qué entendemos por represión? ¿Sí? Entonces, con estos términos vamos a trabajar en la primera parte del programa lo que llamamos la primera tópica freudiana, la conocemos así, que sería el primer modelo estructural que nos plantea Freud para dar cuenta y poder explicar los procesos psíquicos, digamos, ¿no? En esa primera tópica, recuerden esto, que topos viene de lugar, es decir, nos va a plantear distintas instancias, distintos lugares psíquicos, que Freud los va a diferenciar así. En principio, de una manera muy general, podríamos decir lo que vamos a llamar inconsciente, preconsciente y consciente, digamos, ¿no? En estas instancias psíquicas es lo que vamos a ver cómo el comercio que hay entre estas distintas instancias y cómo entre instancias está lo que él llama los procesos represivos, o como aparece en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños como censura, la censura psíquica. Les recomendamos profundamente el capítulo 7 de la interpretación de los sueños porque es ahí donde está explicitado casi en su totalidad esta primer modelo estructural. Decimos primer modelo estructural porque después en la segunda parte vamos a ver cómo lo edifica, lo amplía y lo profundiza
en eso que llamamos un segundo modelo estructural. Ujú. Entonces, en este primer modelo estructural que pueden ver ahí en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, básicamente van a poder diferenciar lo que Freud denomina procesos psíquicos primarios y procesos psíquicos secundarios. Esto para dar cuenta que la lógica de la conciencia o de los procesos conscientes es distinta y hay que diferenciarla de la lógica de los procesos inconscientes. ¿Sí? En ese capítulo van a poder encontrar varios elementos para poder pensar esta diferencia. Eh, y respecto de lo que ahí llama censura, y en unos ensayos posteriores va a hablar en términos de represión, lo que él considera la represión primaria, la represión secundaria, el retorno de lo reprimido. Bueno, con esa conceptualización es que vamos a poder dar cuenta cómo un pensamiento intolerable como el que les contaba recién Hugo, que tenía esta paciente de Freud que llamaba Elizabeth, cómo un pensamiento intolerable puede ser reprimido, caer bajo la represión y desaparecer de la esfera de la conciencia, pero sin embargo seguir siendo eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Seguir teniendo efecto sobre el cuerpo y sobre los pensamientos de esa persona. ¿Sí? Si no disponemos de esta conceptualización, no entendemos ciertos fenómenos psicológicos. Entonces es importante que al menos los estudiemos, digamos, ¿no? Ujú. Porque esto va a constituir, esto que le mencionábamos hoy al principio, ¿no? Va a constituir una memoria, ¿sí? En este caso va a ser la memoria inconsciente, ¿sí? Y un olvido necesario muchas veces, pero que ese olvido va a traer, va a producir ciertos síntomas, ¿sí? Entonces, ahí va a ser importante poder diferenciar que no es lo mismo un olvido por represión, ¿sí? Que un olvido por represión a un olvido por elaboración, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Es decir, el olvido por represión siempre va a traer el retorno de lo reprimido de manera sintomática o a partir de los fallidos, o a partir de los sueños, o no a partir, a través de los fallidos, a través de los sueños, a través del olvido mismo, es decir, de esas cosas de nuestro pasado que no podemos recordar, o como vamos a ver en última instancia y sobre todo a partir de la segunda parte del programa, a partir del síntoma, es decir, cómo se termina conformando ese síntoma que no es ajeno, no es algo ajeno a la estructura subjetiva de la persona. ¿Sí? Es decir, aunque la persona lo viva como algo ajeno, como algo que no le pertenece, está íntimamente relacionado con su propia estructura. Por eso no es algo que se puede erradicar, ¿sí? De una manera, al modo como les decía hoy Hugo al inicio, digamos, ¿no? Como si atacáramos directamente al síntoma para erradicarlo. ¿Por qué? Porque ese síntoma porta, ¿sí? Una verdad del sujeto que hay que desocultar. ¿Cuál es esa verdad? ¿Y por qué esa verdad tuvo que ser reprimida? ¿Sí? Eh, eh, en esto juega un papel importantísimo dos principios que mencionó Freud, que los llamó principio de placer y principio de realidad. ¿Sí? Es decir, que ciertas verdades van a ser reprimidas porque el displacer se hace insoportable para una persona en un determinado momento. ¿Sí? Un modo de tramitar con ese displacer, con esa angustia, puede ser reprimiendo. Pero el gasto que conlleva la represión es enorme, el gasto psíquico que conlleva la represión es enorme, por eso se ve muchas veces inhabilitada la persona para desarrollar cuestiones inherentes a su vida cotidiana, que yo, cosas que tengan que ver con el amor, con el trabajo, con deseos varios, porque buena parte de esa energía está en función de sostener esa represión. Entonces, volviendo a lo que le decíamos hoy, en la primera parte del programa vamos a ver todo lo pertinente a esa primera tópica, inconsciente, preconsciente, consciente, y en donde la represión juega un papel fundamental, y para poder distinguir un proceso psíquico del otro proceso psíquico, es decir, del proceso psíquico primario del proceso psíquico secundario. Em, Va a haber un texto ya al finalizar la primera parte del programa
que es Introducción del Narcisismo, que nos va a servir como una plataforma de giro de la primer tópica a la segunda tópica. No nos vamos a adelantar, simplemente vamos a señalar eso, que con ese texto vamos a ver cómo para Freud, a partir de ciertos problemas clínicos, ¿sí? Empiezan empieza a quedarle como a que este primer modelo explicativo ya no le alcanza, como que necesita profundizarlo para poder dar cuenta de fenómenos más complejos, vamos a decirlo así, de los cuales Freud va a dar cuenta ya avanzada su teorización. Entre esos fenómenos complejos, empiezan a ver los primeros efectos de lo que fue en su momento la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces los discípulos de Freud empiezan a encontrarse con una casuística que tiene que ver con el terror y los traumas de guerra, ¿m? O ciertos traumas sociales, como puede ser una dictadura como la que mencionábamos hoy. Y ahí empiezan a aparecer otro tipo de fenómenos, pero esto va a ir para la segunda parte del programa, en donde Freud lo va a mencionar en torno a lo que él va a llamar una compulsión a la repetición. Es decir, la pregunta que va a aparecer ahí es cómo puede haber esa tendencia psíquica de repetir sucesos desagradables, sucesos displacenteros, sucesos traumáticos, ¿sí? Entonces ya el primer modelo, basado en el principio de placer-displacer, no puede dar cuenta exactamente de estos nuevos fenómenos que se quiere dar cuenta, entonces tiene que recurrir a ampliar su teoría, y esto es lo que vamos a ver después como la segunda tópica freudiana, en donde incluye a inconsciente, preconsciente y consciente, lo que él va a llamar el ello, yo y superyo, ¿sí? Para poder elaborar estas instancias psíquicas, vamos a tener que disponer de un concepto clave ahí, que es el de identificación, que hoy lo mencionaba Hugo en torno a los ideales, ¿no? Bien, no vamos a avanzar, pero queríamos dividir, que quede claro que el programa va a haber una primer parte de fundamentos y una segunda parte de fundamentos que no se puede dar todo junto, tenemos que darlo de una manera gradual, porque si no, no se entiende nada de qué vamos a hablar después al final, sobre cómo se constituyen y para poder dar cuenta precisamente de este trípode freudiano que él habla de inhibiciones, angustias y síntomas. ¿Sí? Es decir, ¿qué hacemos con la angustia eh, o esa angustia tóxica, esa angustia traumática, como pueden manifestarse, por ejemplo, en los ataques de pánico? ¿Sí? ¿Qué hacemos con las inhibiciones del sujeto cuando el sujeto está impedido en sus funciones yoicas de realizar cualquier tarea? ¿Y qué hacemos cuando ya el síntoma se instala? Es parte de la vida del sujeto, es parte de la estructura del narcisismo del sujeto. ¿Sí? Entonces, para poder dar cuenta de la complejidad de estos fenómenos que son finalmente por los cuales nos consultan cotidianamente a los psicoanalistas, es que necesitamos de todo este aparataje conceptual para poder entender ante qué estamos y cómo podemos dar cuenta de eso y sobre todo modificarlo, ¿sí? Porque no se trata solo de entenderlo, sino se trata de modificar eso para mejorar la vida de las personas, básicamente, ¿no? Bueno, por ahí quería señalar eso, Hugo. No, no, me parece bárbaro. Eh, Hay una cuestión, insisto, que es obvia, pero no es obvia para nosotros, eh, que si uno piensa que un síntoma o que un sueño, digamos, tiene un sentido, es también otra forma de fundamentar que, digamos, hay pensamiento que no deviene de la conciencia, porque ese sueño está generado, digamos, por una serie justamente de representaciones, pensamientos, de las cuales el sujeto no es consciente. Entonces, o las cuestiones ligadas al síntoma, es lo mismo, ¿no? Son formaciones del inconsciente y requieren esto. De sostener que hay pensamiento inconsciente es sostener que la conciencia es bastante limitada en relación al acceso que tiene a cuestiones que,
digamos, nos ligan, que se han producido, ¿no? Que tienen, ya digo, una existencia en nosotros, ¿no? Son cuestiones que básicamente se rechazan, ¿no? Entonces, también hay una forma de poder entender justamente, digamos, algo que está ocurriéndonos y que nosotros somos ajenos en relación al rechazo, ¿no? En este punto de la exacerbación o digamos la dimensión intensiva de un rechazo a algo, en realidad lo que muestra es la existencia de algo, digamos, ligado al placer que nos toca, ¿no? Si no, no requiere tanta oposición. Es como decir, ya digo, la resistencia da cuenta de la existencia, ¿no? Si no, no hace falta, digamos, tener tanta atención en esto. Eh, Hay un ejemplo que me parece que es interesante en relación justamente a esto que estamos diciendo de cómo se trabaja en la práctica analítica, qué es lo que se le presta atención, cuestiones que veremos al final de la asignatura, pero quiero decir, como para ilustrar de alguna manera esto que estamos comentando, ¿no? Si una paciente, ¿no? Como sucede en este caso que les voy a relatar, comenta que está muy angustiada en relación a una perturbación que tiene de su visión, que no es un tema sencillo, pero tampoco tiene gran gravedad, pero lo que sí requiere es como una consulta frecuente, digamos, con su oftalmólogo, y ella, digamos, enuncia la dificultad, comentando, estoy muy preocupada con esta dificultad que tengo, ¿no? Tengo mucho miedo de no ver crecer a mis hijos, ¿no? Entonces uno cuando escucha eso, dice, está bien, literalmente uno podría decir, tengo miedo de quedarme ciega, pero eso es una interpretación del lado de la conciencia, ¿no? Entonces estamos reconsiderando de una manera, estamos dándole una coherencia algo que no está planteado de esa manera. Coherencia digo porque estoy poniendo otro sentido. Yo adjudico que ella con no ver crecer a mis hijos está hablando de quedarse ciega, ¿no? Pero claro, si uno deja un poco más correr esa entrevista y lo que surge a continuación es que su padre murió cuando ella era muy chica, entonces el sentido es totalmente otro. Tengo miedo de no ver crecer a mis hijos, como mi viejo que no me vio crecer a mí. ¿Se entiende? Entonces, vieron como el sentido es absolutamente diverso. Lo digo también porque es muy común que uno intente, digamos, indagar algo por el lado de la conciencia y la coherencia, y justamente lo que perturba o lo que imposibilita es que uno dé cuenta de cuál es el elemento fundamental que está en juego en eso. Eso es muy importante y tiene que ver con lo que dice Carlos en este sentido. La lógica de los procesos inconscientes no es la lógica de la conciencia. Es una lógica, digamos, que tiene elementos diferenciales, que es lo que vamos a ver nosotros cuando hablemos acerca del sistema, ¿no? Inconsciente. Esto que comentaba Carlos en relación justamente a lo descriptivo, lo dinámico y justamente lo sistemático, porque el sistema tiene características diferenciales. Entonces, no podemos, digamos, la práctica analítica es una práctica coherente con la teorización analítica. Entonces, digamos, la conceptualización de entender esto en relación a lo que hemos comentado, en relación al placer, en relación al conflicto y en relación a la característica del sistema, es lo que nos va a guiar en la práctica. Les digo esto porque la última unidad que vamos a ver es justamente el síntoma, qué características tiene, cómo funciona, cómo se concibe, ¿no? Desde el psicoanálisis y la técnica analítica. ¿Cuáles son los elementos que están presentes, digamos, en la práctica analítica que desarrollamos? ¿Sí? Yo, de mi parte, para terminar simplemente y dejar algo así como un poco ordenado, quiero decir, o fundamental, Freud, en un texto de 1922, comenta que el psicoanálisis es un proceso de investigación de procesos mentales que no serían accesibles por otra vía, que es un método fundado sobre la investigación, ¿sí? Y por último, digamos, una construcción teórica, ¿no? Entonces, proceso de investigación, ¿no? Método, ¿no? Método terapéutico, quiero decir, ¿no? Una forma de intervención, y la construcción teórica es lo que Freud, digamos, enuncia como el psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es esto. Y hay un tema muy interesante en relación a la validación, ¿no?
o a la confirmación de la práctica analítica que no puede ser llevada adelante en ningún otro lugar que no sea en el proceso analítico. Quiero decir, porque no es evidente que esta mujer con su preocupación por su vista esté aludiendo, digamos, a la muerte de su padre. No es evidente para nada. Y hay un dispositivo creado justamente para eso que se llama el dispositivo analítico, ¿no? En otro lugar no es posible validar eso, porque como decíamos, tampoco es extensible eso a ninguna otra situación. O sea, cualquier persona que esté preocupada por su vista no tiene que ver con que se murió un familiar o su padre o algo por el estilo. Es lo específico de esta situación, de esa persona y de los diferentes, digamos, pensamientos, representaciones que están en juego en ese síntoma en particular. Quiero decir, el vínculo con su padre y todo lo que viene a continuación de eso, también su experiencia no vital. Eh, pero insisto, y por otro lado, ligado a lo que dice Carlos, y ahora sí es lo último, es muy interesante entender que la angustia, ¿no? Siempre está presente en los fenómenos neuróticos, que van a ser los fenómenos que nosotros vamos a ver, de una manera o de otra, tomando mucha jerarquía, tomando un lugar menor, pero también entender que no hay adquisición, ni construcción, digamos, ni avance en la existencia del sujeto que no pase por la angustia, ¿no? Entonces es muy interesante, digamos, entender que la angustia es como indispensable en la conquista. En la conquista quiero decir en el desarrollo del sujeto, y vamos a ver que en diferentes momentos esa angustia tiene diferentes sentidos y diferentes formas, diferentes características, ¿no? Pero, pero insisto, de eso es lo que se trata, digamos, en el resto de las unidades, ¿no? Hay una específica que se llama complejo de Edipo y complejo de castración y angustia de castración, que es lo que está, digamos, que es lo que estoy comentando ahora, ¿no? Y de mi parte, Carlos, me parece que con estas ideas, por lo menos, tienen como un mapa de lo que tenemos por delante, ¿no? Sí, Vos me comentá lo parece que que sí, que quieras. hemos condensado bastante. Recuerden esto, cada una de estas cosas va a ser trabajada de un modo analítico, en el sentido de decir, vamos a ir parte por parte, concepto por concepto. Nuestra intención hoy era esa, digamos, tener un primer acercamiento, pintarles un panorama del programa y bueno, en las clases que vendrán iremos trabajando en detalle cada una de estas cosas. Me parece que por hoy ya está bastante bien, Hugo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, no, estoy de No sé acuerdo. si le dimos la bienvenida al principio, pero bueno, bienvenidos y bienvenidas a la cruzada. Y esperemos que, bueno, podamos trabajar en estos conceptos. Vamos a tener algunas clases como para ir trabajando, bueno, durante la cruzada, todos estos aspectos teóricos que hemos mencionado. Así que, bueno, me parece que está bien por acá, Hugo. Sí, sí, yo creo que ya por hoy está bien. Y Bueno. sí, me sumo a la bienvenida justamente a la cruzada, algunos ya empezaron la cruzada, o a los teóricos en particular, ¿no? Bien, les mandamos un saludo entonces. Un abrazo. Perfecto. Adiós.